Nuestro contenido incluye material delicado que algunas personas pueden encontrar ofensivo o perturbador. Aconsejamos tener especial precaución con niños menores de 13 años y dependiendo de la sensibilidad del oyente, se aconseja discreción. Patrones. La forma que la naturaleza ha usado para identificar todo lo que conocemos. No existe nada que se escape a esta verdad absoluta. Cada cosa que vive y respira, cada objeto o sustancia de este universo, cada fenómeno registrado o desconocido, actúa y existe bajo la idea de un patrón. Líneas, rectángulos, esferas, figuras irregulares. Da igual cuál sea la forma, todo se construye a partir de un patrón. ¿Y qué pasa cuando un patrón se rompe? La respuesta es tan fascinante como escalofriante. Nace algo nuevo, que puede suponer una amenaza para todo lo que existía antes de él. La evolución sabe bien de estas cosas. Ella lo ha hecho en incontables ocasiones. Ha roto el patrón y creado algo nuevo que, a su vez, crea su propio patrón. Solo le basta con tener éxito una vez. Las abejas y las avispas saben bien de esto. Durante millones de años se han repetido con un éxito abrumador. No existe una forma viviente que al ver el patrón tan particular de sus nidos, no entienda el peligro que éste supone. Porque el miedo en sí no proviene de la letalidad individual de cada uno de sus miembros, sino del desconocimiento sobre el número que lo habita. O peor aún, si en verdad de esa estructura saldrá aquello que esperamos y no algo peor. Tal vez por eso, algunas personas sufren de un miedo irracional a los patrones. Un miedo conocido como tripofobia. Hohmann era un biólogo consumado de más de 60 años. Una eminencia en las ciencias naturales, cuyos logros resaltaban porque aparte de su genio, su historia estaba marcada por la tragedia. Había nacido en un país en guerra. Se había criado en la calle, robando y mendigando. Fue obligado a migrar para salvar su vida de los bombardeos y comenzar desde cero en el nuevo mundo, en donde conocería al amor de su vida, quien lo ayudaría a salir de la calle y a empezar sus estudios. Se graduaría con honores, pero su felicidad duraría poco, porque su esposa perdería la vida en el quirófano el día del nacimiento de su hija, dejándolo solo con una niña durante los próximos 20 años, con la cual tendría una relación complicada a causa de su trabajo y las drogas, y que, como si fuera una especie de memento, saldría embarazada en un acto de rebeldía y moriría durante el labor de parto. Hohmann le pondría por nombre Camilo, levantando por tercera vez una nueva vida. La tragedia era el patrón que se repetía en su vida. Muchas fueron las veces que Hohmann consideró quitarse la vida. Muchas fueron las veces
en que lloró a solas, preguntándose el porqué de su vida. Pero esos días, Camilo le devolvía la fe, le daba la motivación para seguir un día más. Todo lo que Jomán había logrado era por y para Camilo. Él era su principio y su fin. A razón de esto y de la carrera exitosa del abuelo, Camilo tuvo una infancia irregular, pero llena de amor y de mucha naturaleza. Fue criado en paisajes exóticos, viajando de un lado al otro, por lo que no podía hacer amigos como los otros niños. Pero a Camilo no parecía importarle, porque su abuelo había sabido alimentar su corazón, y su gato Tamaini era el único amigo que necesitaba, su compañero inseparable de aventuras cuando se escapaba de los campamentos e investigaba los misterios del mundo natural. Camilo era un niño curioso en exceso. Esto suponía que Camilo asumía riesgos demasiado grandes para un niño de su edad. Jomán sabía que no podía detenerlo, así que le enseñó a ser tan autosuficiente como le era posible a un niño de 7 años. Jomán sería enviado a un pantano por una investigación de rutina, un paraje remoto, en donde la muestra de civilización más cercana estaba a 2 semanas de viaje. En contra de toda sugerencia, llevaría a Camilo. Muchos desaprobaban esta decisión, pero era un lujo que se podía permitir, dado su estatus de celebridad en la ciencia. Los primeros meses transcurrían sin ninguna eventualidad. Excursiones de reconocimiento, delimitación de terreno, entre otras actividades. El trabajo para Jomán y su equipo era mucho. Camilo, por su parte, había aprendido a no estorbar. Contribuía acorde a su edad, y en cuanto a sus excursiones, dado el ambiente, solo podía alejarse unos pocos metros, y siempre llevando consigo un radio, brújula y agua. Por supuesto que Tamaini lo acompañaba. Camilo tenía el hábito de guardar secretos. Era la consecuencia de haber aprendido a escribir a temprana edad y haber visto a su abuelo elaborar extensos diarios de investigación. El niño le gustaba crear sus propias bitácoras, en donde dibujaba, anotaba y agregaba fotos de sus descubrimientos. Cierta tarde, Camilo se acercó a Jomán mientras lloraba. Sostenía entre brazos el cuerpo de Tamaini, quien no se movía y daba la impresión de agonizar con mucho dolor. Jomán atendió al animal sin hacer demasiadas preguntas, aunque en un primer vistazo él sabía que el animal no sobreviviría. Algo había picado a Tamaini. Se percató tras revisar su pelaje, en donde había un orificio bastante profundo, cuya entrada estaba tapada con cera. Más que un hoyo, parecía un hexágono, similares a los de las avispas o abejas, solo que, en este caso, más que una picadura en sí, parecía un canal para que algo lo recorriera. Camilo fue cargado en brazos por su abuelo para tranquilizarlo.
mientras el resto del equipo revisaba a Tamaini. Homán le preguntó si en alguno de sus recorridos algo había picado a Tamaini o si éste había cazado algo. Camilo respondió de manera afirmativa, dejando saber que el animal se le había escapado. Ya era difícil para su abuelo llevar a un niño a las expediciones, ni contar lo que significaba llevar a una fauna feral, por lo que Camilo tuvo miedo de confesar ese pequeño incidente. Sabía que su abuelo lo regañaría. Ojalá las cosas hubiesen sido rápidas para Tamaini. A pesar de estar agonizando, no murió de inmediato como muchos supusieron. El pobre animal fue aislado. No comía, no bebía, no se movía, solo se quejaba del dolor. Con el pasar de los días, el pelaje se fue cayendo, mientras progresivamente aparecían nuevas celdas aisladas en su cuerpo. Cuando el número fue considerable, cierto movimiento podía apreciarse debajo de la piel. Estas celdas se multiplicaron a tal punto que cubrieron todo el cuerpo. Manipular a Tamaini resultaba imposible. Las perforaciones en su piel eran tantas, al igual que la profundidad de sus canales, que con un ligero toque se podía apreciar la sangre fluir a través de estos y ver cómo chocaba con ese frágil sello de cera. De la misma manera, el movimiento debajo de su piel lo volvía una masa inestable y desagradable de manipular. Sostenerlo suponía una proeza, por no decir un imposible, y todos, aparte del asco que sentían, tenían la impresión que si no se deshacía en las manos, lo haría si se llegaba a caer. Dado que Homán debió consolar a Camilo, que no paraba de llorar y tenía pesadillas recurrentes durante las noches, el equipo consideró que lo mejor era esperar que Tamaini muriera por sí solo. Tal vez estés preguntándote por qué no le administraron sedantes, por qué no mataron al animal. Lo cierto es que algo se lo comía por dentro, algo que impedía que coagulara su sangre y que, al más mínimo tacto, causaba un dolor en el animal que lo llevaba a gritar de maneras infernales, razón de las pesadillas de Camilo. Sencillamente, a los días, el cuerpo de Tamaini desapareció. No quedaba rastro de ningún tipo, ni siquiera un indicio. Era como si se hubiese esfumado. En su lugar, tanto el equipo como Camilo despertaron con un piquete hexagonal en algún lugar del cuerpo. Algunos los habían mordido durante la noche, de manera silenciosa e indolora.
Jomán era el único que había salido librado de aquello. No fue poca la cara de preocupación de todos los presentes. El destino de Tamaini había sido tan terrible que suponer vivirlo provocaba ojos vidriosos y respiración agitada. No sabían qué era, pero sí qué hacía: reproducirse. Tal vez el primer instinto de cualquiera de nosotros hubiese sido regresar, pero los presentes sabían que si esa cosa eclosionaba en algún pueblo, sería un desastre total. La decisión estaba tomada. Ellos no volverían e intentarían resolver por sus propios medios. Era básicamente un suicidio. Esta decisión se tomó pensando en un bien mayor, pero eso no evitó la frustración que ello implicaba, por lo que dicho sentimiento no tardó en explotar como réplicas y reproches en contra de Jomán y Camilo. El ambiente se tornó bastante tenso, porque a sabiendas que solo un milagro los salvaría, algunos instintos demasiado violentos aparecieron en las expresiones de dos de los miembros. Era fácil saber qué pensaban. De pronto, la mayor amenaza para Camilo no era aquello que crecía en su interior, sino el deseo homicida de quienes alguna vez parecieron buenas personas. Esta preocupación de Jomán no dudaría mucho, porque para desgracia de alguno de ellos, eso que estaba en su interior comenzó a actuar muy rápidamente. Tal vez demasiado. Habían pasado un par de horas y cierta debilidad se había apoderado de sus cuerpos. Algunos comenzaron a experimentar la sensación de algo en su interior, de un movimiento reptante que se abría paso en su piel, músculos y huesos. El apetito comenzaba a marcharse, mientras que algunos delirios se apoderaban de ellos, obligándolos a caminar por largos periodos y perdiendo toda noción, siempre volviendo en sí en un claro en el medio de la nada. Siempre que sentían un piquete, como si se tratara de un mosquito, al ver la palma de la mano con la cual intentaron golpear en acción refleja, esta se encontraba bañada en sangre, en demasiada sangre, porque tal y como habían supuesto, una nueva celda había aparecido debilitando su piel. Su aparición era aleatoria, y cuando una coincidía al lado de la otra, nacía un nuevo temor, acompañado de un impulso desesperante de rasgar el frágil sello de cera y hundir los dedos en busca de eso. El resultado era siempre peor, porque la pérdida de sangre no solo era terrible, sino que aquella cosa se abría paso en otro lugar del cuerpo, generando otra celda en respuesta y disparando una reacción en cadena. Quienes no supieron contenerse fueron encontrados tendidos en el suelo,
cubiertos de celdas una al lado de la otra, sumergidos en su propia sangre. Jomán vio desaparecer a los miembros de su equipo uno por uno, quienes abandonaron la seguridad del refugio a mitad de la noche, sumergidos en delirios terribles sobre algo que los atacaba. No eran suposiciones. En este punto, era una verdad, porque era él quien sostenía a Camilo para evitar que se marchara. Ni los sedantes podían calmar el dolor. Viéndose obligado a atar a su propio nieto para que no descamara su cuerpo y muriese desangrado, debía darle la comida masticada y el agua directamente boca a boca. Camilo no reconocía nada. Había perdido toda noción de sí. Todos desaparecieron y Jomán nunca vio qué era aquello que surgía de sus cuerpos, porque todas sus fuerzas estaban abocadas a cuidar a Camilo. Pero una mañana lo descubriría de manera forzosa. Cuando ya Camilo no era más que un amisijo de celdas sangrantes, punzantes, habitadas por algo que amenazaba con salir en cualquier momento. Jomán se postró de rodillas frente a su nieto, quien antes de dar su último aliento, le dirigió una mirada que parecía mostrar un atisbo de conciencia. Y lo que vio fue miedo. Fue violento, rápido, terrible. Camilo comenzó a hincharse y cuando su cuerpo no dio más, solo explotó en una nube carmesí, mientras un enjambre terrible volaba en medio de la habitación, postrándose en paredes y techos para alimentarse de los restos de su nieto. Con todo su conocimiento, no pudo saber si eran avispas, arañas o mariposas. Solo era algo nuevo. Jomán pasó los siguientes meses viviendo en soledad al borde de la locura y estudiando a aquellas criaturas. Eran tan fascinantes como terribles, todas hembras, soldados y obreras que al eclosionar lo hacían fecundadas, listas para buscar un huésped ideal y colocar mediante su picadura no un huevo, sino a una larva que se abría paso y se autofecundaría, reproduciéndose mientras se alimentaba de su huésped. Cuando vinieron a buscar a Jomán, serían demasiadas las preguntas que se harían al respecto. Él solo respondería: el pantano se los tragó. A su regreso, en medio de toda la tempestad que aquella situación levantó, obtendría la respuesta que estaba buscando. Él no se había marchado con su nieto porque le pertenecía a algo más, un patrón que todos conocen y temen por igual. Jomán tenía cáncer y este era irreversible. Aquel patrón había tenido éxito. Sin nada que perder, Jomán decidió que era momento de darle la oportunidad
a nuevos patrones de existir. Por eso, liberó aquel espécimen vivo que mató a su nieto para que se abriera paso en la ciudad. Lo vería marcharse desde su ventana y momentos después se arrojaría por esta. Nos complace saber que nuestro contenido es de tu interés. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuestros relatos. Síguenos en Instagram y TikTok, @elcajonenelático. Por ese medio podrás conocer a los integrantes del equipo. Hablaremos de nuestras próximas publicaciones, futuras temáticas y también publicaremos otros relatos que no encontrarás en YouTube o Spotify. Te esperamos.